Gama Medios presenta Técnicas de Duelo. Un consuelo para una pérdida. Conduce Giovanni Agudelo Mancera. ACL, ACOR, CPB. ¿Qué tal, amigos de la sala en la herida del tiempo.com? La gente que nos sigue en Gama Medios, que comprende las emisoras Gama Televisión, Gama Estéreo, Gama Vintage, Gama Colombia, el portal de noticias plumaindependiente.com, el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet, la gente que nos lee en Chocó 7 días, tanto el impreso como el digital, y todos los medios donde tenemos el privilegio de colaborar. Gracias también a quienes replican nuestros contenidos. Estamos ayudando a personas que están pasando por un dolor bastante fuerte. Este programa es Técnicas de Duelo, un consuelo para una pérdida. Quienes nos conocen, nos siguen, nos leen, saben que el pasado 31 de octubre perdimos a nuestro hijo menor Giancarlo Agudelo Caviedes, de 23 añitos, víctima de un osteosarcoma bastante severo. En homenaje a él estamos haciendo este podcast, muy leído, muy escuchado, muy visto, gracias a Dios, para poder aliviar en cierta forma a las personas que atraviesan por este dolor tan fuerte que es perder un hijo. En esta primera temporada nos estamos enfocando básicamente en personas que han perdido sus hijos, no importa de qué forma, cuándo ocurrió, lo importante es que puedan dar acá testimonio. Ya hemos tenido 8 invitados. Hemos entrevistado a Adriana Santa Cruz, periodista caleña que perdió uno de sus hijos, 15 añitos tenía. Evelyn, que no perdió uno ni dos, 3 hijos, Evelyn Gubert. También al maestro Bruno Díaz de Cali, también perdió uno de sus hijos. Sandra y Carlitos, protagonistas de una historia muy dura, una enfermedad huérfana se llevó a uno de sus hijos muy pequeño. Ellos son colaboradores de la parroquia donde nosotros también servimos. La hermosa actriz y talentosa Aida Ramírez también perdió uno de sus hijos. María Clemencia Torres también. Marta Luz Amorocho, que perdió su hijo en ese atentado criminal que propiciaron las FARC, ese grupo narcoterrorista en el Club El Nogal. Úrsula Barbosa, una persona que también tuvo que pasar por esta dura experiencia de perder un hijo. Y hoy es Norma Elsa Guevara. Ella ha querido compartir con nosotros esta dura experiencia y seguro que su aporte va a aliviar a muchas personas. Con los buenos días, señora Norma, gracias por acompañarnos. Estamos grabando hoy martes 11 de marzo, muy temprano, 7 de la mañana. Ella ha sacado su tiempo y nos ha querido colaborar con este espacio, con esta entrevista. Doña Norma, bienvenida. Y ya sabe el formato del programa. La primera parte básicamente es contar la dura experiencia que tuvo. La segunda parte, cómo ha gestionado este duelo. Y la tercera parte, una recomendación a las personas que atraviesan por esta situación. Buenos días, doña Norma. Buenos días, Giovanni. Muchas gracias por la invitación y por supuesto que sí quiero contar mi historia y en algo poder ayudar a las personas que están pasando por esta difícil situación también. Bueno, doña Norma, yo sé que es doloroso recordar, pero pues para los oyentes, televidentes, lectores, ¿cómo fue esa experiencia de perder un hijo? Entiendo cuando hicimos la preentrevista, la preproducción, que también su hijo fue víctima de un osteosarcoma y 21 añitos, ¿no? Sí, bueno, yo quiero contarles, yo soy bióloga y estaba trabajando dando clases en una universidad cuando mi hijo tenía, él es el menor de 2 hijos, mi hija mayor es mayor que él 1 año y medio y él tenía 3 años y medio cuando nos dieron este primer diagnóstico. Es decir, pasamos desde los 3 años y medio hasta los 21 años y un poquito más con esta situación de cáncer en su vida. Él tenía 3 años y medio cuando un día subió del parque con mi otra chiquita y yo lo fui a alzar y me dijo, ay, ay, ay. Entonces yo dije, ¿qué te duele? O sea,
y se tocó la espalda y claro, yo vi que él tenía algo en la espalda. Y esa intuición de madre, inmediatamente llamé a su pediatra y le dije, él tiene algo en la espalda que le está doliendo y me dijo, tráigamelo ya. Fuimos donde ese doctor y él lo vio y lo bajó a una radiografía. Esperamos los resultados de la radiografía, él no vio que pasara nada y me dijo, ¿sabes qué? Déjame, yo llamo a mi oncólogo. Cuando él dijo oncólogo, a mí se me vino el mundo encima. De inmediato, ese es el momento, el detonante. Sí, además, como oncólogo, un niño de 3 años, ¿esto qué es? No tiene sentido. Entonces, pues tanto como para cortar la historia un poquito, No se eso fue preocupe un que miércoles. tenemos todo el tiempo del planeta. Bueno, gracias. Eso fue como un miércoles y el viernes estaba en cirugía con el mejor neurocirujano pediatra que pudieron encontrar. Y bueno, y cuando lo vio el oncólogo sí dijo, esto es un tumor, hay que hacerle una cirugía inmediatamente y pues ya estaba bastante grande. El diagnóstico era un osteomiosarcoma lumbosacro. Resonancias y de ahí en adelante todas las resonancias que durante 18 años le hicieron me produjo dolor en el estómago. Era como si a mí me clavaran unas dagas en el estómago cada vez que yo tenía que ir con él a una resonancia. Y aún hoy me dicen resonancia, a mí me duele el estómago inmediatamente. Pasó eso y luego de la cirugía este doctor salió y nos dijo, pues yo traté, era un tumor muy grande, es de unas características muy agresivas, estaba en un estadio 4. Yo hice lo que pude, me dice el doctor, yo hice lo que pude. Sin embargo, creo que no logré sino como un 80-90%. Eso para mí ya era muy diciente. Ese 10 o 15 o 20% que se quedó iba a acabar con la vida de este niño. Eso yo lo sabía y a mí me decía todo el mundo que pesimista, que lo que fuera, pero es que yo al cáncer no le creo. Es muy obvio que cuando le dicen a uno que no se puede extirpar todo el tumor, inmediatamente uno queda con la duda, va a renacer, va a revivir ese tumor. Sí, evidentemente, sí. Y sale y entonces este doctor también dice, no, pues este niño es un bebé, necesita muchos cuidados, necesita mucha atención en la familia. Yo le doy un pronóstico de 1 año y medio de vida. Así que desde entonces era como tener la muerte respirándole a uno en la nuca, todo el tiempo. Bueno, pues devastador, eso fue devastador, entonces quimioterapia y teníamos una niña tan chiquita como él, 1 año y medio más grandecita, era también una bebé. Y a esta pobre chiquita le tocó toda su vida acompañarnos y acompañarlo a él. Y fueron los mejores amigos, los más unidos. Algún día ella me decía, mami, yo tuve una infancia feliz, muy feliz, y fue gracias a mi hermano. Porque fueron súper amigos, compañeros, en todo estaban los dos, eran muy cercanos y muy, muy amigos. Bueno, esto pasó, pues lo de la cirugía, el niño entonces luego que quimioterapia 1 año y medio, que radioterapia 40 y no sé cuántas sesiones, bueno, esto fue completamente devastador. Para entonces yo trabajaba en una universidad y yo dije, no, esto yo no puedo continuar yéndome y dejando a este niño
con ese dolor, con esa situación, no. Yo me volqué 100% hacia él. Iba a tener un año o un año y medio de vida, o sea, es que cuando le dicen a uno eso, pues es la situación de una mamá, de yo le quiero dar todo lo que pueda en un año. Claro. Y bueno, en esas idas y venidas de ese hospital, en el hospital infantil cuando este existía, con la niña siempre con nosotros, para un lado, para otro, siempre con su hermanito enfermo, y pues la situación para este niño tocó volverlo a enseñar a control de esfínteres, a volver a que caminara, cosas que ya había adelantado y otra vez se había echado para atrás después de esa tremenda cirugía. Fue muy, muy, pero muy duro para toda la familia, y pues ahí día tras día fuimos viviendo con lo que teníamos, con lo que tocaba, con la cita. Bueno, los diciembres, pues él ya pertenecía a los niños con cáncer. Entonces ya íbamos a las fiestas de los niños con cáncer. Y todo estaba así, rotulado y dirigido hacia ese punto. Y pasaron 2 años, 3, 4, y mucho tiempo en el hospital, en uno, en otro examen, pero ahí íbamos día tras día, viviendo con lo que se podía y con lo que nos estaba presentando la vida. O sea, no había nada más que hacer. Pero claro, uno como papá pues trata de dar todo lo que puede. En la universidad donde yo estaba había un psicólogo que supo desde el primer día la situación, y él fue una ayuda inmensa. Yo todavía lo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño. Él dijo: Norma, usted no tiene un solo hijo, usted tiene 2 y tiene que darle toda la atención a la niña. Yo hice lo que pude, consideré, no sé, espero que ella algún día me perdone que no le di tanta atención como se la di al niño. Pero es que nos habían dicho que él solamente iba a vivir por 1 año. Entonces, sí, yo le pido perdón a ella por no haber estado tan presente en toda su infancia. ¿Cuánto hace que fue eso, doña Norma, la muerte del niño? Pues eso fue en el 94, creo que fue esa cirugía. Y pues mira, es que pasaron 18 años en una cosa y en otra. Y nosotros como papás pues tratando de darle lo máximo, que su rehabilitación, entonces que natación y clases de natación, pues se volvieron nadadores. Claro. Mi hija al lado de él pues también aprovechaba pues esas clases y esa vida que nos estaba tocando. Así que ella se volvió una nadadora y fue una nadadora profesional. Ella llegó a hacer selección Bogotá en profundidad, en pruebas largas, en 800 y 1500. Y él también, en medio de todo, él aprendió a nadar, él aprendió era veloz, compitió también y logró sus premios y logró sus menciones. Bueno, ahí su infancia, con lo que pudimos, y ahí pasó. Y luego, entonces, cuando ya tenía 14 años, entonces un día llegó a la casa y me dice: mami, hoy estaba jugando fútbol y me dolió mucho la rodilla. Entonces yo ahí mismo, yo siempre tan atenta a que a él no le pasara nada. Ese mismo día fuimos y me dice el ortopedista: él lo que tiene es un tumor en la rodilla. Dios. Y yo, no puede ser esto posible.
después de 10 años. Pero así es el cáncer, lastimosamente. Sí, entonces otra vez volver a iniciar. Una cosa en la que yo siempre he creído es en la salud mental. Así que desde que él empezó pues su primer tratamiento y todo esto, yo busqué ayuda y encontré a un psiquiatra pediatra y siempre estuve con la ayuda de él. A veces el doctor pedía verlo a él y ver a Laura. Claro. Entonces íbamos con los dos niños y entraban ellos solos y hablaban con el psiquiatra, pero siempre estuve acompañada por él, siempre. Así que bueno, llega este segundo episodio y no, pues cáncer en la rodilla, bueno, exámenes, osteosarcoma. Dios. O sea, en ese entonces, bueno, encontramos a un médico que según era el mejor del mejor de lo mejor y era el papá y el hijo y ellos hicieron la cirugía. Un niño de 14 años con un reemplazo de rodilla. Increíble. O sea, esto era increíble, increíble. Otra vez quimioterapia, otra vez psicólogo, otra vez todo. Y yo encontré a un grupo de psicólogas que más adelante en la vida pues supe quiénes eran, pero yo acudí con el niño a esta psicóloga que después terminó siendo mi terapeuta por muchos años. Y ella también había perdido su hijo, o sea que nos enganchamos en ese sentimiento. Margarita Hoyos es ella la psicóloga. Y ella, bueno, entonces ella lo trató. Ella trató al niño, hasta que un día él salió de su cita y me dijo, mami, yo ya estoy bien, yo ya no quiero más citas con psicólogo. Y listo. Y siguió su vida. Pues es que le llega este cáncer cuando está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. Entonces, una piernita más corta que la otra. Entonces, nosotros por todo Bogotá buscando unos zapatos que se los pudieran acondicionar, que no se notara que tenían un nivel más alto que el otro. No, o sea, por un lado, por otro lado, esto, lo otro, bueno. Volvió a caminar finalmente porque esto fue de silla de ruedas, de muletas. Y hay una anécdota que es bastante simpática, que él iba al colegio en silla de ruedas. En el colegio súper solidarios, ellos no estaban en un colegio tradicional. Su rector dijo, tráigalo con silla de ruedas, eso aquí, o sea, en camilla, como sea, aquí lo recibimos. Y la silla de ruedas se volvió la atracción de los recreos. Porque el parqueadero del colegio tenía un desnivel y los niños se subían, 6 niños en la silla de ruedas con el niño montado ahí. Y a él le decían pilli, entonces le pusieron a la silla de ruedas la pillineta. Qué bien, qué bien. Y todo el recreo, ellos montados hasta que nos llamaron del colegio. ¿Ustedes tienen modos de volver a comprar otra silla de ruedas? ¿No quisieran cuidar esta que tienen? Sí. Sí. Pero él pasaba feliz con sus amigos en su colegio. Y bueno, esto pasó así otra vez, todo médicos, exámenes, bueno, y logró volver a caminar y volvió a terminar y terminó su bachillerato. Bien, ya para entonces no tenía muletas, no tenía nada y caminaba pues con alguna dificultad, pero caminaba. Y luego, entonces, bueno, la vida continúa, unos días bien, unos días mal, unos días con doctor, otros días, bueno, todo como viene la vida acompañada así cuando tiene un niño tan enfermo como él. Lo chistoso de todo es que a él nunca le daba una gripa, o sea, cada vez que íbamos al doctor era cáncer.
Em, Sano, excepto el cáncer. sí, entonces, bueno, terminó su bachillerato, entró a la universidad, él empezó a estudiar música en la Javeriana. Él estudiaba composición erudita ahí y le estaba yendo relativamente bien. Él nunca se destacó por ser el mejor estudiante de su clase, nunca lo fue. Pero ahí iba y bueno, y con su acompañamiento. Y yo siempre pensando, ya es el segundo cáncer, bueno. Y un día, él estaba ya como en cuarto, quinto semestre, me dice, mami, tengo un dolor en la ingle. Y Dios. te digo que es un dolor como de tumor. Él mismo lo dijo, él mismo lo intuyó. Sí. Entonces yo, ay, no, él es Luis Ernesto Méndez. Yo le decía Luillo. Y yo, ay, no, Luillo, ¿cómo puede ser eso? Sí, y efectivamente, sí, lo llevamos y fue osteosarcoma, osteomiosarcoma, y fue origen del primero que tuvo cuando era niño, cuando era chiquito. Era Era el 10 o 20% que no le... no le estirparon. No, exacto. Duró 18 años ese tumor para crecer y estaba supremamente grande en una cavidad pélvica donde no estaba estorbando, entonces pues creció a sus anchas. Silencioso, traicionero. Traicionero, exacto. Ya cuando nos dimos cuenta, ya estaba demasiado grande. El médico de la EPS no lo quiso operar, No. dijo que no valía la pena, porque entonces él cuando ya sabe el diagnóstico, él dice, mami, ya es la tercera vez, o sea, yo ya me voy a morir de cáncer, yo ya no me quiero, yo ya no quiero que me hagan nada. Y le dije, pues piénsalo, a ver, yo ya era un hombre de 20 años, ya yo sentía que no me podía meter si se hacía la cirugía o no. Y lo pensó cuando él dijo, bueno, hagámosle, vamos, porque creo que los amigos como lo convencieron de que vale la pena luchar por la vida. Claro. Y él siempre con la esperanza de que vamos a lucharle. Hicieron la cirugía, pero fue devastadora, o sea, casi que lo partieron en dos, bueno, terrible. Y ese fue su último año. Mientras tanto, la niña creció, se graduó, fue a la universidad, estudió biología también, y ya cuando ella termina, coincidió en ese mismo año, eso fue en el 2011, ella decide que se va para Estados Unidos a hacer unos estudios posteriores, a hacer la maestría y toma la decisión y se va, y nosotros quedamos ahí con el niño y pasó un año muy difícil, muy difícil, en muchas cirugías, no quedó bien operado, le salió una hernia o cirugía para la hernia. Bueno, esto fue un año increíble, día tras día. Este niño que no podía salir, no pudo volver a la universidad, él siempre tratando de que me voy a mejorar para volver y no, esto fue devastador. Doña Norma, y finalmente la causa de la muerte, no hemos hablado anteriormente, pero la intuyo, hizo metástasis a pulmones porque osteosarcoma siempre pasa a los pulmones. Ese fue ya al final de ese año, digamos, ¿no? Entonces, pues lo operaron y hasta ahí no tenían metástasis en pulmones. Pero luego de la cirugía es como podando, ¿no? Claro.
crece más rápido, este crecimiento exponencial es tan rápido que no. eh, eh, Él tenía toda la ilusión y la esperanza de que pudiera recuperarse, pero ya digamos, él murió en enero y digamos como en octubre, em, él logró ir a la universidad a unos cursos de educación continua en la Nacional, de redacción y de composición y de gramática y eso, y él asistió a esos cursos así, tan impedido como estaba, pero sacaba la energía y lo llevábamos y él iba y estudiaba y volvía, pero ya estaba muy mal. Y ya como en noviembre nos dijeron que no, que él ya tenía metástasis a pulmones, y ya empieza como ya su etapa final. Esto es como ver una vela, yo siempre lo he comparado como ver una vela y ver cómo se va consumiendo día tras día tras día. ¿Cómo se va extinguiendo? Mm. Durante esa última etapa de su vida, pues Laura vino y ella lo acompañó día y noche a él, al lado de su cama, jugaban, se reían, hablaban. Fue muy, muy lindo el acompañamiento que ella hizo y lo que le dio en calidad de vida durante su última etapa. Doña Norma, muchas similitudes con lo de mi hijo. Me imagino. Los dos valientes, guerreros, me refiero al tuyo y al mío. Segundo, esa lucha y estar dispuestos a cuánto tratamiento había, cuánta cirugía había, cuánto dolor, cuánta frustración, sin embargo, así trataban de hacer sus actividades. Lo otro, Sí. usted todo el tiempo con él dejó de trabajar porque tenía que estar con él todo el tiempo. Yo también asumí esa situación. Mi señora sí tenía que estar trabajando porque de algún lado tenía que llegar el sustento. Tercero, yo tengo algo que no le he contado a ninguno de los invitados, pero me da usted pie a decirlo. Si yo pudiera volver la película, no lo sometería absolutamente a nada de lo que lo hice someter. Quimios tomadas, quimios endovenosas, una cirugía de desarticulación de pierna, unas cirugías para resección de nódulos en los pulmones. Yo en este momento no le haría absolutamente nada porque pienso que lo sometí a un vía crucis. Claro, uno de padre dice, pero es para que te salves. Si uno les inculca, por favor, hazte esto, hazte lo otro, ellos a veces no quieren, no pueden, pero por darle gusto a uno, tratan de seguir luchando. Entonces hay mucha similitud. Y la hermana, la hija mía, siempre con él, todo el tiempo, hasta su último momento, acompañándolo en las noches, básicamente porque ellos ya no duermen siempre, duermen por lapsos pequeños, pero ya no tienen el hábito como uno que duerme en la noche y en el día trabaja, ¿cierto? También ella le dio muy duro porque estuvo con él todo el tiempo. Entonces es muy duro recordar porque ese cáncer es agresivo, traicionero, mentiroso. Uno piensa que con la primera resección del tumor entonces ya desapareció, pero usted dijo algo finalmente, es que uno siempre tiene la sospecha. Cuando a él le hicieron la resección del tumor de la rodilla y quedó con la piernita unida, fémora tibia sin genuflexión, uno siempre guardaba el miedo. ¿En qué momento esto va a repetir? ¿En qué momento va a renacer? Y se dio. Cuando él le dolió la ingle, yo dije, Dios mío, lo mismo que usted dijo. Ahí apareció nuevamente. Y la metástasis a los pulmones, cuando ya uno le dicen eso, tristemente, sigue uno luchando, pero lastimosamente ese es el designio. Eso es lo que quería comentar, una similitud muy grande con lo de mi hijo. Bueno, viene el tema del duelo. Yo llevo 4 meses y cada día me da más duro. Los primeros días estaba yo como dopado, como dormido, como que no me daba cuenta. Ahorita cada día es mucho más duro. ¿Cuándo fue que murió el niño, el tuyo? Él murió el 26 de enero del 2012. O sea que llevas 13 años. 13 años manejando cumplió, ese sí. duelo. ¿Cómo lo has gestionado?
se ha hecho de manera individual o acudiendo a grupos, pegada de Dios, o como me pasó a mí al comienzo, brava con Dios. Bueno, todo este tipo de cosas es bueno que los oyentes, televidentes y lectores sepan cómo afrontaste ese duelo, doña Norma. Bueno, em, pues después de eso, pues ya vino la muerte y ya en esa etapa, en sus últimos días, es tan triste verlos en las condiciones que uno como que dice, ay, no más sufrimiento para este niño, no más. Y el día que él muere, pues él amanece muy malito con su oxígeno 24 horas. Entonces yo le digo, ya sabía que ese iba a ser el día. Y le digo, ¿tú quieres estar aquí en la casa o prefieres ir al hospital? Y me dijo, ¿sabes que prefiero ir al hospital? Y listo. Y él alguna vez entre sus chistes, porque él tenía un humor negro así feroz, me había dicho, el sueño de mi vida es ir en una ambulancia y que le pongan todas las sirenas. Entonces ese día le dije, voy a llamar a una ambulancia, no te vamos a llevar, voy a llamar a la ambulancia. Dijo, sí, hazlo, pero él ya casi que no hablaba. Y llamamos a la ambulancia y le dije al señor, por favor, póngale las luces, las sirenas, haga escándalo. Eso había sido el sueño de él. Y así llegó a la Santa Fe y cuando llegué me sorprendió el médico tan frío que estaba atendiendo esa unidad. Qué frialdad. Suelen ser muy fríos, muy parcos, muy secos. Increíble. Y le dije, doctor, el niño está muriéndose. Es posible que a él le den una sedación. Y bueno, sus respuestas fueron muy frías y muy distantes, pero finalmente sí le dieron una sedación y él murió al día siguiente. Y murió, yo lo estaba peinando. ¿Te imaginas? Yo lo estaba peinando cuando él suspiró por última vez. Y estábamos con mi hija ahí en el cuarto. Bueno, llamé a su oncólogo, a su cirujano oncólogo de siempre, le conté y bueno, nos fuimos para la casa, pero yo en medio de mi dolor no sentía tanta tristeza como el descanso que yo sentí. Yo dije, terminó esta etapa de dolor para él. Empieza la etapa de dolor para mí. Exactamente, eso es lo que pasa. Entonces, no, esos primeros días, ese primer mes, esos 2, 3 meses iniciales fueron terribles. Es decir, una cosa que yo hacía era pararme en la ventana de su cuarto y ver, y me daba rabia, ver cómo la gente iba y venía, se bajaban del bus, se subían, se bajaban, cruzaban la calle. O sea, la vida cambió para mí, no para nadie más, porque la vida siguió igual para todo el mundo. Y eso me daba un dolor y una rabia que yo no podía controlar. Bueno, y pues ahí por fortuna estaba mi hija que nos sacó, y mi mamá. Es que yo sí quiero hablar de mi mamá porque es que ella fue la columna central para mí, pues obvio, mi esposo y mi hija, pues también ellos incondicionales, pero era mi mamá, porque mi mamá me estaba acompañando a mí en todo el proceso y todo el duelo, pero ¿quién la acompañaba a ella? Si es que este niño era toda su vida. Es verdad. Sí, ella entonces, bueno, conmigo siempre al lado. Nosotros, entonces yo dije, no, yo esto no lo puedo hacer sola, definitivamente necesito una ayuda. Y me acordé de la psicóloga que lo había visto a él en el segundo cáncer y la busqué y fui donde ella. Esto no había pasado sino apenas como un mes, 2 meses,
y ella entonces se abrió conmigo y me contó que ella también había perdido su hijo. Así que hicimos clic. Claro. Eh, Porque ya no era como una paciente, una terapia, sino era una charla que teníamos las dos y hablamos pues mucho, mucho. Fue un tiempo que yo estuve con ella y que fue supremamente sanador. Y ella fue la que me habló de los grupos de apoyo. Ella conocía el grupo Lazos, claro, ella había estado en ese grupo. Con María Clemencia. Sí, pero yo no conocía a María Clemena ahí en ese momento, yo la conocí mucho más adelante, pero yo entré al grupo y estuve ahí todo el tiempo que ellos tenían reunión. Yo estaba ahí, además vivíamos muy cerca de donde está la sede de la fundación. Pero por otro lado yo dije, no, pero esto tampoco, yo no puedo seguir así, yo tengo que salir de la casa a hacer algo más. Y claro, yo soy bióloga y lo primero en que pensé es, pues me voy a conseguir un trabajo para volver a retomar mi profesión, mi carrera, salir a trabajar. Y no lo logré, estuve llamando a mis amigos, o sea, si ellas me hubieran escuchado, seguramente me hubieran dado un trabajo. Yo quería ser hasta voluntaria, pero quería retomar mi profesión y volverme a encaminar. Pero no lo logré, no tuve acompañamiento en eso. Entonces dije, no, tengo que buscar otra alternativa y recordé que mi hijo en el colegio había tomado unas clases de joyería. Uh-huh. Y él me hizo algunas piecitas y yo dije, bueno, yo tengo muchas habilidades manuales y yo dije, bueno, él me dijo en una ocasión, mami, tú métete a joyería que de pronto tú tienes madera para eso. Y yo recordé esas palabras y dije, en nombre de él voy a buscar una escuela de joyería. La encontré, me inscribí y comencé a estudiar joyería. Y me gradué a los 3 años, el curso duró 3 años, salí con un título de técnica, así que soy joyera. Muy bien, muy bien. Y esto le ha dado todo el sentido a la vida, pero todo, total. Me cambió la vida, me mostró otro camino de la creatividad, de la ilusión de hacer algo para otra persona y que a la otra persona le guste y además me lo compre, pues es grandioso. Entonces estoy desde entonces metida con joyería y mi tema central siempre ha sido la vida. Hago mis piezas basadas en la vida. Entonces, mi hija, que también es bióloga, está llena de aretes, de todo tipo de animales. Un día una chica me decía, ay, qué envidia tener mamá joyera, porque ella tiene todo tipo de animales en sus orejas. Y eso le ha dado alegría a mi vida y me sacó del hueco, del hoyo negro donde yo estaba. Fue eso y pues por supuesto el grupo de padres con el que empecé y luego conocí a María Clemencia y a Alejandra y ellas, Alejandra y Coloredo, y ellas estaban empezando un grupo y yo entré al grupo de ellas. Y desde entonces, en este momento tenemos el grupo de lectura con María Clemencia, con Aide, con María Inés. Es grandioso el grupo, o sea, hemos hecho juntas de la mano un proceso de sanación, un proceso de crecimiento, un proceso de lectura, de discusiones, que ha sido muy enriquecedor y muy sanador. Yo durante el primer mes hice unos álbum de mi hijo, recopilé todas las fotos y me salieron 2 tomos. Y eso fue, o sea, yo creo que esas fotos están llenas de lágrimas, pero fue también muy sanador. Y claro, a la vez que hacía
el álbum para él hacía el de mi hija y ella estuvo tan agradecida de recibir sus 2 tomos de fotografías, por un lado. Por otro lado, somos senderistas con mi esposo y yo encuentro toda la paz espiritual que se necesita una persona, yo la encuentro subiendo las montañas. Qué bien. O sea, es una conexión extrema para mí estar subiendo una montaña, llegar a la cima y saber que desde allá vengo subiendo, mirando cada hojita, mirando cada roca en el camino, cayéndome, parándome, siguiendo el camino. Entonces eso de verdad que es muy sanador y eso es básicamente lo que yo he hecho. Doña Norma, varias cositas. Primero, la similitud. Cuando mi hijo muere también a uno le da mucha rabia porque el mundo sigue para los demás. Uno piensa que se va a detener para los demás. No, la gente sigue en su vida. Lo segundo, buscar qué hacer. Yo también tuve 2 años que me separé de mi vida laboral, lo que podía hacer aquí en la casa. Afortunadamente, como periodista, la virtualidad se presta para hacer los contenidos, pero no seguir laborando en ningún canal, emisora o periódico de manera presencial. Después, afortunadamente soy independiente, no tuve que golpear puertas para que me dieran trabajo, pero la gente se olvida pronto y no los culpo porque tienen que vivir su propia vida, ¿correcto? Lo tercero, el estar ocupado. Mire, yo estoy haciendo este podcast y me fascina prepararlo, grabarlo, editarlo, publicarlo. Usted se dedicó a la joyería y hijo, en homenaje a él, yo también lo hago en homenaje a él, pero sobre todo el seguir viviendo. Yo creo que ellos no estarían contentos viéndonos sumergidos en la tristeza absoluta. Y usted recoge frases de muchos invitados que han estado acá. O me quedaba muerto con él o sobrevivía. El dolor, ya él descansó, ya no tiene dolor, me lo endosó a mí. Ahora yo lo llevo, pero en el corazón, ¿cierto? Pero tenemos que seguir viviendo. Qué bueno, de verdad, que nos haya querido contar esa experiencia tan bonita. No me contestó, no es obligación. La relación con Dios, ¿peleó con él? ¿No peleó? ¿Cómo está con él ahorita? Porque suele pasar que uno dice, ¿pero por qué? Cuando usted contaba ahorita, y otra vez un cáncer, segunda vez y tercera vez, uno comienza a indisponerse, uno dice, pero a ver, un momentico, por favor, trátame suave, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? ¿Todo eso le ocurrió, doña Norma? No, yo de principio no soy religiosa, yo tengo mis propias convicciones, pero las tengo dentro de mí, para mí y solamente para mí. Entiendo. Entonces nunca jamás acudo a una iglesia, ningún sacerdote podría ser como mi ayuda. No, yo he tenido otro tipo de ayudas y mi conexión con lo espiritual, te contaba Giovanni, es salir a caminar, ir a la montaña, porque es una paz interior que siento. Y yo en este momento, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que daría sentido a mi vida? Es tener paz, serenidad interior. Y eso me lo da la naturaleza, eso me lo da el contacto con las caminatas, con mi joyería. Entonces no soy religiosa, no voy, no, entonces nunca me peleé con nadie, por fortuna. Qué bien. Sí, y en cuanto a saber dónde está él, ¿ha tenido conexiones con él? ¿Ha tenido mensajes, sueños, pensar que la acompaña, que está con usted? ¿Cómo ha sido eso? No, a ver, que yo sienta que hay un cielo donde él está, que yo sienta que cuando yo muera me voy a encontrar con él. No, eso no pasa, en mí no pasa. Él murió y ya dejó todo el legado en amor, en recuerdos, en bonitos recuerdos, y así es como yo lo siento. Él me acompaña, o sea, todo el tiempo lo tengo en la mente, todo el tiempo, y lloro, o sea, después de 13 años, cuando hay cosas puntuales que yo recuerdo,
y lloro, y le hablo, y le digo, y le cuento. Yo hablo con él, cualquier persona podría decir, esta vieja se enloqueció porque está hablando Tranquila sola. que a mí me pasa lo mismo. Cuando vengo caminando de alguna situación, la gente me mira, yo le estoy hablando, no hablando con él Sí, porque él no me responde, pero le estoy hablando todo el tiempo. La gente sí, mira. yo también. Yo le hablo. Anoche le dije, mañana voy a estar un buen rato hablando de ti. Ah, qué bien. Yo también hago lo mismo. Cada vez que voy a emprender alguna actividad, bueno, manito, voy a entrevistar a fulana, a sutana, voy a comenzar a editar. Uy, no tengo invitado para la otra semana. Todo el tiempo le estoy hablando. Sí, sí, es muy lindo. Es una conexión profunda que yo siento con él. Y además es que soy como masoquista, ¿sabes? Porque, porque película que sale con el tema de muerte, yo me la veo. Y lloro y lloro y hago la comparación con lo que nos pasó a nosotros y el caso del niño de la película y lloro, pero me las veo todas. Qué bien. Doña Norma, ya cerrando la entrevista, ha sido muy generosa tan temprano madrugar, pero qué Sí, hermosa entrevista porque nos ha contado en detalle lo que pasó con el niño, con esa valentía. En algunos momentos obviamente se le quebró la voz y una sí. lágrima se cae por ahí, pero es que es apenas normal. Ahí viene mi pregunta. ¿Cómo cambiar esa tristeza que a veces nos acompaña? Yo lo hago de manera empírica. Yo, como profesional de los medios audiovisuales, además de periodista, yo una imagen que me llega, que me va a hacer poner triste, la cambio, la edito y pongo una en la que compartí con él. Entonces, ese es mi trabajo mental todo el tiempo, recordar siempre las cosas bonitas, pero hay momentos en que no sé y me asalta la tristeza, la nostalgia. Culpa no, porque yo creo, y esa pregunta la obvié para hacérsela a doña Norma, porque usted misma lo respondió, hizo todo lo humanamente posible y más para acompañarlo y sacrificó su vida laboral y todo. O sea, Sí, esa pregunta sobra si hay culpa, porque de hecho, de plano, como dicen los mexicanos, se ve que no hay culpa. Pero, no, para nada. ¿cómo manejar a veces? Yo llevo 4 meses, usted lleva 13 años. ¿Cómo hacer para uno en algún momento no tener esa tristeza tan absoluta, esa soledad, aún habiendo personas al lado de uno, para uno no, no recordarlo con tristeza? Yo siento que recuerda a uno con tristeza a su hijo siempre, por el resto de la vida. Y se vale, ¿no? Es válido. Claro. La tristeza, el sacar las emociones, llorar, todo se vale en estas situaciones porque es que lo que uno perdió fue un hijo, que Sí. es lo más profundo como papás que es lo que tenemos. Entonces todo vale, la tristeza, la soledad, la irritabilidad, o También. sea que no quiero. Además que hay gente que lo aborda a uno con frases que le da a uno mucho coraje. Horrible, frases de cajón. Es un Sí, angelito. ¿Quién sabe de qué te salvó Dios? sí, 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 Y sí. cositas. Yo también perdí a alguien muy importante la semana pasada, una mascota. El perro, Y sí. entonces uno dice, Dios mío, prefiero que no me dé ninguna clase de aliento. Mm, mm. Mm. Yo recordaba en estos días a una señora con la que nos frecuentábamos mucho y ella íbamos y tomábamos café y todo, y ya a mí me habían dicho su niño es un enfermo terminal. Mm. Y ella siempre con sus frasecitas de, él va a estar bien, Sí, tenga fe que él va a estar muy bien. Y yo sabiendo que no va a estar muy bien, está invadido de cáncer. correcto. Y ella está muy bien. Y el día del entierro que ella estuvo ahí muy querida, yo se lo agradezco. eh, entonces a mí me salió, o sea, yo ese día no pensaba, no sentía, no, estaba en otro mundo. Y yo le dije, si ves que él no iba a estar bien, y se voltea y me dice, sí, pero él no se murió por mi culpa. Uy, no. Pero uno, de todas maneras, entiende que hay personas que no saben acompañar. Mira que en la entrevista pasada Sí, con Úrsula Barbosa y con otros invitados coincidimos en que la sociedad no sabe acompañar a las personas con duelo no, y no, mucho menos a los padres.
Es más fácil acompañar a un viudo, una viuda, una persona huérfana, no sé. Pero la gente no tiene la formación, y no los culpo, No, no, para no, y acompañar a no una tendrían persona que por perdió. qué, ¿no? No tendría por qué tampoco. Tú Sí. hiciste algo dentro de lo que nos has contado, contaste algo muy bonito. La psicóloga había perdido un hijo. En medio de la tragedia te podía acompañar y podía acompañar a las personas que buscaban ayuda en ella. Cuando mi hijo murió, revivió una historia de hace 30 años, cuando a mi hermano se le murió su hija de 13 años también de un cáncer, Mm. y él volvió a revivir eso. Y estuvo aquí en la casa unos días y nos contaba que cuando él lo mandaron a la psicología, lo primero que le dijo a la psicóloga: ¿usted perdió un hijo? Y ella le dijo: no, entonces no me puede ayudar. Y Úrsula también nos decía en el programa pasado, decía: hombre, la teoría es muy buena y la formación de los psicólogos, pero si no perdió un hijo, estoy en el lugar equivocado. Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque pues no los culpo, pero la sociedad no puede acompañar a las personas que tenemos esta tragedia. Lo hacen de buena fe, se equivocan, como pasó con la señora que te cuenta. Le dicen a uno todo el tiempo: va a estar bien, va a estar bien. Y uno sabe, lastimosamente, que solo espera un milagro. Y pues no se dio, pues lastimosamente, pues hay que afrontarlo. Cerrando ya la entrevista, doña Norma, que gracias de verdad por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Giovanni. ¿Qué recomendación se le puede dar a una persona? Yo digo que es lo mismo que perdió el hijo ayer, antier, hace 15, 20 años, el dolor sigue, ¿cierto? El duelo se vive. ¿Cómo rehacer su vida? Porque hay personas que se sienten culpables, me incluyo. Si uno llega a tener un momento de felicidad, porque la felicidad son momentos, si uno llega a tener planes, proyectos, uno dice: uy, pero ¿será que yo estoy haciendo bien? Porque mi hijo murió, yo debo estar en duelo. Em, yo siento y la experiencia, pues en estos 13 años, pues es que recién que pasa el evento, uno queda muy susceptible, muy vulnerable ante muchas cosas. Entonces sí, de verdad, uno no quiere estar en reuniones sociales, uno no quiere que nadie le hable de nada, pero hay una cosa curiosa y me pasó a mí, no sé si a otras personas, pero a mí sí me gusta hablar de mi hijo, me gusta mucho hablar de él, pero encuentro que a la gente le huye al tema de hablar del hijo que se le ha muerto a uno porque, no sé, por las razones que ellos tengan, pero eso no se habla. Entonces, es válido que uno hable de su hijo, así los demás se incomoden un poquito, hablar de su hijo es lo más sanador. Hablar del hijo y pues tratar de hacer algo, claro, yo digo, recién que se le muere a uno el hijo, no quiere hacer nada, de verdad que no quiere uno hacer nada. Entonces, pues dejar que pase un poquito el tiempo, pero en ese mientras tanto, pues hay muchas lecturas que lo ayudan a uno y los grupos de ayuda, definitivamente es que el grupo de ayuda sí acompaña desde el momento, desde el primer momento. Entonces sí, acuda a un grupo de ayuda, no lo dude y no lo retrase. Eso sería como lo que yo aportaría. Se va a sentir mucho más cómodo hablando de su hijo porque todos tenemos el mismo dolor en esa sala. Bueno, ahí teníamos a doña Norma Elsa Guevara Alarcón. Todos tenemos el mismo dolor en esa sala. La próxima semana, más técnicas de duelo, un consuelo para una pérdida, gracias a la gente que nos sigue en la sala en herida del tiempo.com. Gama Medios, se comprende Gama Televisión, Gama Estéreo, Gama Colombia, Gama Vintage, el portal de noticias plumaindependiente.com, el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet, la gente de Chocó 7 días, tanto el impreso como el digital, y toda la gente que replica nuestros contenidos, de verdad que hacen un bien a las personas que pasamos por este duro dolor. La próxima semana, más técnicas de duelo. Giovanni Agudelo Mancera, de la Asociación Colombiana de Locutores, de la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos y del Círculo de Periodistas de Bogotá, les da las gracias.
Gama Medios presentó Técnicas de Duelo, un consuelo para una pérdida, con Giovanni Agudelo Mancera, ACL, ACORD, CPB.